Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas tardes, noches. Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. La Suprema Corte retira el candado de 10 años a funcionarios una vez que dejen el cargo. Eran uno de los elementos de la política la política de austeridad de este gobierno. No pasó la aduana de la Suprema Corte. La Comisión de Medio Ambiente en San Lázaro avaló la reforma eléctrica, es el principio, y bueno, pues pasa efectivamente a Comisiones Unidas. Dice el Verde que todavía puede enriquecerse, forma parte de la coalición mayoritaria. La Alianza Va por México anuncia voto en contra y presenta contrapropuesta. El secretario de Gobernación estuvo promoviendo la revocación de mandato este fin de semana. Escuchen. Inicia el amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá: no está solo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y el presidente esta mañana negó eso. Dijo, no es verdad. Me está ayudando a la transformación del país y no está haciendo eso. Y tampoco, por supuesto, no se les vaya a ocurrir. Está en campaña de cara al 24. Además le dijeron que había usado una aeronave de la Guardia Nacional. Dijo, no, bueno, si lo encuentran hay que, por supuesto, probarlo. Entonces será efectivamente sancionado. El PAN dice que pues lo va a denunciar por uso de recursos públicos, pero no pidieron la renuncia del secretario de Gobernación. Los dirigentes de los partidos, la que se mostró de acuerdo con la propuesta electoral del presidente es la jefa de gobierno. Dice que las condiciones actuales del INE, bueno, escuche usted lo que dijo. Las condiciones en las que actualmente está el Instituto Nacional Electoral es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas y no ha ayudado a fortalecer la democracia. Bueno, pues eso dijo la jefa de gobierno. Uno se pregunta, entonces, el gobierno que salió del 18, incluido el de ella, pues entonces no es democrático. Lo que ha ocurrido hasta ahora no lo es. En fin, son estos juegos de espejos que vale la pena tener muy presentes, ¿no? En la comunicación política, negaciones, creaciones de enemigos a modos, la democracia que no existe, evanescente. Bueno, no me extiendo en el tema, vamos a platicar más adelante del asunto. Kiev elevó a 340 el número de civiles enterrados en Bucha, una cosa terrible, ¿no? Y un montón de gente muerta con un tiro en la nuca. La Unión Europea y Estados Unidos preparan sanciones por estas atrocidades. Biden dice, no, que no era un criminal de guerra, ya lo había dicho yo hace varios días, y estos asesinatos en Bucha lo comprueban. Zelensky hablará mañana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pide a la prensa documentar los crímenes de guerra. Berlín toma el control de la filial alemana de Gazprom para garantizar el suministro de gas. Rusia abrirá corredor para ucranios que depongan las armas en Mariupol, es decir, aquellos que se rindan a nombre del Senado. Sánchez Cordero condenó los crímenes de guerra en Bucha. Rodrigo Chávez será el próximo presidente de Costa Rica. En más información, Hacienda dio a conocer que mantiene los estímulos fiscales para las gasolinas, excluyó en este caso a Tijuana y a Rosarito. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. Seguimos con la información, con lo adelantado antes de la pausa. Para mí es un privilegio que el día de hoy el doctor Krause acepte estar conversando con nosotros. Enrique, bienvenido. Qué gusto, Leonardo. A reserva de verte y saludarte en persona, ahora se saluda uno virtualmente. Encantado de estar contigo y con tu público. Pero con el enorme gusto. Leí el texto que escribías ayer. Déjame empezar la conversión por ahí. Ahora vamos a la crítica al poder presidencial. Un texto que está ya circulando en librerías. Octavio Paz descansa ya en San Ildefonso, Enrique. Sí. Bueno, es un descanso para quienes lo quisimos tanto, para quienes lo acompañamos, que sus cenizas
estén ya junto a las de Marillo Paz en ese recinto, en ese memorial con el cenotafio diseñado todo por Vicente Rojo en San Ildefonso. Un poco angustioso y triste, ¿verdad?, que pasara tanto tiempo, pero finalmente ahí está. Y espero que los jóvenes preparatorianos lean a Octavio Paz. Lean a Octavio Paz, el poeta del amor y el poeta de la verdad en la historia. Que pasó ahí en los claustros de San Ildefonso. Además recuerdo una serie larga que grabó ahí en el Generalito, todo aquello memorable. Pero tú recuerdas un episodio que a mí me tocó siendo joven estudiante, te tengo que contar, Enrique, muchos años después de la Convención de Intelectuales Antifascistas en Valencia, oír al propio Octavio Paz recordar que él mismo le había tocado la condena a André Gide por aquel viaje que hizo por la Unión Soviética, y que en aquel momento un grupo muy importante de intelectuales, tú recuerdas por supuesto a Bergamín, decían: lo que dice Gide no es cierto, a pesar de que fuese cierto, la verdad está como golpeando en nuestras conciencias. Y Paz nos lo recuerda, Enrique. Exacto, bueno, lo que pasa es que esa omisión, esa venda de los ojos que no se quiso quitar a Octavio Paz a sus 23 años en Valencia, cuando estaban todas las evidencias ya del carácter criminal del régimen stalinista, había ocurrido ya la espantosa hambruna de Ucrania, 3,5 millones de muertos. Él no quiso ver la verdad. Y muchísimos años después, hasta los años 70, escribió ese poema extraordinario que es el motivo por el cual ahora descansa en San Ildefonso. El poema es Nocturno de San Ildefonso. Y ahí recuerda a Octavio Paz, de 60 años, a Octavio Paz el joven ilusionado y revolucionario, pero también el joven que no quiso ver la verdad. Por eso, en el texto que publiqué ayer en Reforma, dije: ojalá los jóvenes no tarden en tener el valor de ver lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en México, y actuar en consecuencia, porque la vida pasa rápido y se pueden arrepentir de no haber abierto los ojos y alzado la voz. Sí, porque a veces como que la esperanza es una especie de potro vigoroso y dice, bueno, esto va a cambiar, y la esperanza a veces le gana la constatación. O sea, no hay manera de negar lo que se está viendo, aunque el poder se empeña, Enrique, de mil maneras de negar lo que ocurre. El presidente decía que lo que vimos este fin de semana del secretario de Gobernación simple y llanamente no ocurrió, Enrique. Bueno, es Orwell, ¿no? Hay que leer a Orwell. Es Orwell, es decir, la realidad no es la realidad objetiva, lo que vemos, sino la propaganda. Y la propaganda es muy poderosa. Y la propaganda en los años 30, en tiempos de Stalin, era muy poderosa. Era la revolución rusa, nada menos, ¿no? El régimen, el gobierno de los obreros. Bueno, pero la realidad era la hambruna, la realidad era el terror, la realidad era la persecución, la realidad era el Gulag. Estamos hablando, Leonardo, tú lo sabes, de decenas de millones de muertos. Stalin decía: 1 millón de muertos es una estadística, un muerto es una desgracia. Bueno, debemos ver el drama que estamos viviendo en México, en el mundo, persona por persona. Aquí está ocurriendo algo muy serio en términos de inseguridad, de violencia, y en otras latitudes está ocurriendo una guerra. Abrir los ojos, eso es todo lo que Octavio Paz, creo yo, nos diría en este momento. Hay que abrirlo y, por supuesto, releerlo. Oye, la revocación de mandato nos está llevando a una lógica en la cual ya cualquier desfiguro constitucional es aceptable. O sea, tenemos un presidente que viola sistemáticamente la Constitución, promoviéndose él mismo en un enredo que por la inmensa mayoría dice, bueno, ¿pero qué instrumento es este, Enrique? Bueno, naturalmente, como tú sabes muy bien y tus escuchas y televidentes saben, yo he señalado estos
estas características, esta actitud del actual presidente desde hace mucho tiempo. A mí me preocupa la revocación de mandato, no solo por razones constitucionales o legales, sino históricas. Fíjate que hice la cuenta, y creo que México es de los muy pocos países en el mundo que pueden presentar un balance tan continuo de estabilidad en la transmisión del poder de 90 años desde 1934. 34, sí. Yo te digo, ¿cuántos países piensas tú que pueden presumir de eso? Bueno, sí, Estados Unidos, Inglaterra, no muchos más. Y Estados Unidos, sí, claro, es un régimen presidencialista, similar al nuestro, pero nosotros cada 6 años hemos tenido un nuevo presidente. Eso es una continuidad valiosísima. Ponerla en entredicho, aunque sea hipotéticamente, aunque sea simbólicamente, me parece muy grave. Me parece un error histórico, más allá de un atropello legal. Sí. Ahí está efectivamente la historia y los intentos previos al 34, pues ya hemos visto efectivamente las consecuencias. Para cualquiera que haya seguido tu trayectoria intelectual, que son millones, sabe que esta idea de que te quedaste callado en muchos años es efectivamente, bueno, pues risible. Sin embargo, se repite con mucha insistencia desde el poder. ¿Por qué razón decides compilar esta crítica al poder y tratar efectivamente desde un ejercicio intelectual de decirle al poder, oiga, o me lee o no insista en esto, de decir que yo no criticaba a los anteriores gobiernos? ¿Qué te movió a escribir este libro, a compilar todos estos ensayos, Enrique? Mira, no es tanto una respuesta al poder. Yo no escribo para el poder, yo escribo para el público. Es recordarle a los jóvenes, a la gente joven. Bueno, creo que yo empecé a criticar al poder cuando probablemente los abuelos de muchos jóvenes comenzaban a leer, ya no digamos los padres, estoy hablando de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, es presentar una antología, porque son unos cuantos textos, ensayos, yo he escrito cientos, pero de mi labor crítica desde López Portillo hasta hoy. Estamos hablando de 40 años. Leonardo, yo empecé mucho antes, yo empecé en el movimiento 68 y empecé a publicar, de hecho, desde el 71 textos contra Echeverría. Pero ensayos propiamente, el primero que tiene ese carácter fue El timón y la tormenta, cuando López Portillo en el 82 nacionalizó la banca. Entonces yo escribí ese ensayo y así me seguí con todos los presidentes y esta es la prueba. Pero no tanto para una defensa, que yo creo que los textos están ahí, los videos están allí, en fin, yo no tengo que defenderme, ¿no? Lo que yo quiero es poner a la vista, a la atención del lector joven, la importancia de criticar al poder presidencial en un país que por tradición casi milenaria ha llevado a la concentración excesiva, abusiva, peligrosísima del poder en manos de una sola persona. Y Leonardo, tú y yo lo sabemos muy bien, lo hemos hablado, si hay una lección en el siglo XX, hay tantas, pero una que refrendamos siempre y que estamos refrendando hoy mismo en México y en Europa, es pon todo el poder en manos de una persona y lo que puedes esperar es mucho dolor y un desastre en general. Sí. El poder siempre hay que dividirlo, hay que criticarlo, hay que acotarlo. Yo creo que desde Herodoto viene esa efectivamente lección de decir, el poder aún al mejor de los individuos en uno solo lo va llevando al monarca que se convierte finalmente en un tirano. Es una vieja lección que deberíamos aprender. El timón de la tormenta. ¿No?
viejísima, sí, pero bueno, insistimos una y otra vez en caer con variantes. Parece que los seres humanos no aprenden, ¿no? Algunas cosas, ¿no? El timón y la tormenta. Y después viene un ensayo que es probablemente el más leído de la obra de Krause, por lo menos es quizá el título más afortunado de tu obra ensayística, Por una democracia sin adjetivos, Enrique. Sí, eso lo escribí a fines de 83, fíjate, 40 años, hace 40 años, y lo publiqué en enero de 84, y la verdad es que causó mucha extrañeza, ¿verdad? Porque en el gobierno lo detestaron, lo atacaron en el gobierno. Manuel Camacho, recuerdo que lo criticó, y lo publicamos envuelta a su réplica, Pero desde la izquierda también lo criticaron, diciendo que qué clase de cosa es la democracia sin adjetivos. Eso es un invento burgués, eso es una patraña, es una cosa formal, es una cosa... ¿De qué está hablando, no? Pero fíjate, la ventaja es que en esa época una corriente dentro del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, en la que también estaba Porfirio Muñoz Ledo entonces y Adolfo Gili, dijeron, hombre, esto es interesante, a lo mejor debemos de tratar la democracia y no la revolución. Y Gili, no se me va a olvidar nunca, participó en la presentación de un libro que yo saqué con ese título y con ese ensayo, y otros ensayos. ¿Y sabes cómo le llamó Gili? La modesta utopía, mencionándome a mí. Una modesta utopía. Pues mira, esa modesta utopía es la que hemos conquistado en México desde el año 97 y penosamente pienso, Leonardo, que está en entredicho, que está acosada justamente por el poder excesivo, más que excesivo, ya irracionalmente excesivo del presidente. Pero la democracia está allí, está viva, es frágil, pero hay que defenderla. Y en realidad ese es el sentido del libro. Claro, no. Oye, y el tema del apellido a mí me parece central. En los 70s, 80s decían democracia social o democracia popular. No. Muy el apellido cuenta, sigue hablando en este de eso, caso. Sí, sigue hablando. Mira, sigue hablando de eso. Yo, el único apellido que le admito a la democracia, Enrique, es el liberal, democracia liberal. Pues mira, yo creo que la democracia supone las libertades, porque si no tienes las libertades no puedes tener un voto que tenga un sentido, si no tienes la libertad, cuando menos, de informarte. Por eso es tan peligroso que se coarte o que se ataque, mejor dicho, la libertad de expresión, y al atacarla se la coarta. No, tanto las libertades como la democracia están viviendo un momento difícil en México. Sí. Oye, yo diría que más difícil, es cierto, que algunos de los momentos que yo viví y de los cuales dejé registro en ese libro. Claro que México en tiempos del PRI era democrático y ahora tenemos un instituto electoral, nada menos, ¿no? Pero está bajo fuego. Nada menos que la mayor conquista de la democracia mexicana es el Instituto Nacional Electoral. Entonces vamos a tener que dar una pelea difícil, pero aquí estamos, Leonardo. Yo lo sé y te veo una enorme vitalidad. No, te decía lo de la democracia liberal, para volver al tema del INE. Sigue uno viendo desde Hungría, que tuvo elecciones este fin de semana, cómo los iliberales van ganando por métodos democráticos y los populistas se convierten en una especie de planta parásita de la democracia. Pues hay que decir que ese apellido de la libertad hay que seguir defendiendo. Yo, que soy reacio a los apellidos de la democracia, tienes razón, fíjate, ¿no? Porque fíjate que mediante el uso de la propaganda, el culto de la personalidad, puede inducirse o desviarse la opinión pública y ocurrir lo de Hungría, ¿verdad?, que es la cuarta reelección de el presidente Orbán,
que naturalmente llega allí, pero llega porque ha coartado las libertades, porque no puede haber, yo no estoy muy seguro que en Hungría pueda haber una conversación como la que tenemos ahora tú y yo, ¿no? Es verdad, en México tampoco la había hace 40 años, ni siquiera en tiempos de Salinas de Gortari. Esto es lo que hay que decir también. Probablemente en la radio en algunos lugares sí, pero no en la pantalla. Entonces hay que defender esto, ¿no? Ahora, en el libro que tienes también está la crítica a Salinas de Gortari y la crítica a los gobiernos de este siglo, porque aunque transitamos a la democracia, el crítico debe de seguirlo siendo en regímenes autoritarios y en regímenes democráticos. Y lo hicieron nada bien los tres primeros presidentes, ni este actual. Llevamos un mal récord en gestión presidencial en el siglo XXI. Oye, para quien no haya leído La Presidencia Imperial, pues es un libro fundamental para entender el México, bueno, también ese pulso de los sexenios. Supongo que tendrás ya la propuesta de actualizarla. La de hoy se parece mucho a la imperial, es un intento de restaurar, digamos, este carácter imperial de la presidencia, ¿o le ves particularidades a este sexenio, Enrique? No, fíjate que, en primer lugar, en la presidencia imperial, el presidente, hay dos diferencias muy claras. Durante el régimen de la presidencia imperial, que así le llamé, desde Cárdenas hasta Coávila Camacho, hasta Salinas, bueno, el presidente era todopoderoso, pero no era dueño del PRI. No era dueño del PRI. O sea, el partido estaba imbricado, relacionado de manera muy, muy profunda con el presidente. El presidente no mandaba propiamente en el partido. Si Luis Echeverría quería hacer alguna barbaridad en términos sindicales, Fidel Velázquez llegaba y le decía: señor presidente, con todo respeto, usted es el presidente de México, pero yo soy el presidente de los obreros de México. De modo que no puede usted hacer eso. Había checks and balances, había equilibrios internos en el sistema. Eso ha cambiado. El presidente es el dueño de su movimiento, que más que un partido es un movimiento, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. En segundo lugar, bueno, los presidentes se iban a los 6 años y nadie tenía duda de que eso pasaría. Y los presidentes que intentaron, que coquetearon con la idea de la reelección, Miguel Alemán, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, desde dentro del sistema, eso se rechazó de manera tajante. Ni se les ocurra, les dijeron, ¿no? Ni se les ocurra. Se les ocurrió, naturalmente, porque pues, el poder tiene esa característica afrodisíaca, ¿no? Una especie de afrodisíaco cósmico, ¿no? Bueno, pues entonces te crees Dios, ¿no? Y entonces se creyeron dioses. Echeverría llegó incluso a postularse casi para el premio Nobel, cosas así, ¿verdad? Y a legislar sobre la humanidad. Pero salió, y cuando salió. Bueno, eso también está entredicho en el México actual. ¿Por qué lo digo? No estamos en el 24. ¿Qué razón tengo para decir esto? Bueno, nada menos que los atropellos legales continuos a las leyes, a las disposiciones del INE, los ataques al INE y todo lo que va a llevar a el ejercicio revocatorio del próximo 10 de abril. Entonces, eso es una señal que a mí me parece preocupante. En ese sentido, en esos dos sentidos, en el de los 6 años de continuidad de no reelección y en el del presidente que no era dueño del PRI y ahora sí es dueño de Morena, este régimen es bueno, tiene elementos de autocracia nuevos,
distintos a los de la presidencia imperial. Ya, muy interesante la lectura. Hay eso y hay también una tendencia del presidente a delegar en las Fuerzas Armadas, incluida la participación de un comandante, la revocación de mandato, que yo no recuerdo que haya ocurrido. Que quizá se hacía de manera encubierta, pero que explícitamente entre en... Mira, en fin, ¿qué opinión te merece esto? La institución del ejército mexicano ha sido a lo largo del tiempo admirada y querida y respetada por los mexicanos. El ejército mexicano hizo, a diferencia de muchos ejércitos, o de todos, de América Latina, el acto insólito de ceder el poder a los civiles, de manera pacífica y ordenada. Eso es algo histórico extraordinario. El presidente Cárdenas había incorporado a los militares al Partido de la Revolución Mexicana y el presidente Ávila Camacho, o después el presidente alemán, no recuerdo ahora, los devolvió a su carácter de una institución que sirve al Estado mexicano, pero que no pertenece al partido. Bueno, es extraordinariamente importante ese antecedente. Y fue un continuo a lo largo de todos estos años hasta el día de hoy. Y el día de hoy esto se está violando. El ejército mexicano está, digamos, el presidente ha inducido al ejército mexicano a traspasar ese límite histórico y legal límite legal y límite histórico, y es de nuevo la palabra que uso todos los días, muy preocupante. Muy preocupante. Oye, y está también el avance sobre las autonomías. La única que parece gustarle al presidente es de la Fiscalía General de la República. Esa sí le gusta, pero son las universidades las que están también en la picota y con una presión política que ha bajado un poco estas semanas, pero ha estado ahí, Enrique. Todo lo que tiene que ver con la autonomía se está minando. Y de nuevo, aquí estamos ante un fenómeno distinto y más serio que el de la presidencia imperial, en el sentido de que la universidad a lo largo del siglo XX, al menos desde 1933-34, cuando el rector Gómez Morín reafirma la autonomía universitaria, pues fue respetada, fue acosada por Díaz Ordaz, acosada brutalmente, pero finalmente se reafirmó la autonomía universitaria. Hablo de la universidad. Pero sabemos que existen otras instancias de autonomía, instituciones que sufren ese mismo acoso ahora, ¿no? No, es de nuevo, Leonardo, preocupante. Y yo creo que mira, este libro es la prueba de que mi tolerancia con respecto al sistema político mexicano, el PRI, fue, como decían, tolerancia cero, ¿no? Sí, no hay duda. Oye, te alucina. Me acuerdo que Octavio Paz me decía, usted exagera. Usted exagera, el PRI tiene cosas muy buenas y usted exagera. No es el partido soviético, ¿no? Pero él también era muy... Porque él, oye, no te saerían personalmente tanto como este gobierno, pero sí, en muchos sectores del gobierno te alucinaban. Oye, nos quedan 2 minutos y te tengo que preguntar una cosa que para mí es fundamental. La mirada externa sobre México. The Economist ya nos ubicó en una, pues no me acuerdo cómo se llama, no engendro, como un híbrido, ¿no? El Parlamento Europeo señala y es catalogado como una recua de mulas o de borregos. El gobierno norteamericano señala también cosas y es descalificado. La mirada externa ha sido benigna con la 4T y tú esperas que esto cambie, Enrique. Bueno, yo no sé, yo creo que le dio el beneficio de la duda. La prensa internacional y, vamos a decir, el Parlamento Europeo, gobiernos europeos, el gobierno americano, etc. El beneficio de la duda. Yo creo que aún no se lo ha quitado por entero, pero están preocupados. Y tienen razón para estar preocupados. Ahora, esa preocupación, ¿qué indica? Básicamente que hay algo que está
que algo que está ocurriendo con la vida pública en México, la polarización, el acoso a las libertades y el peligro a la democracia, que naturalmente tienen que preocupar a gobiernos democráticos en donde hay libertades. Pues eso es todo. Y desde luego a publicaciones como las que mencionas. Enrique, pues ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Un gran abrazo. Y yo contigo y con tu público. Gracias, Leonardo. Gracias, Enrique Krause, autor de este libro, La crítica al poder presidencial. Hoy conversando con usted. Pausa, volvemos. Seguimos con la información, el análisis. Vamos ahora con, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Leonardo, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio como todos los lunes. ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira, Leonardo, quiero platicarte de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que la semana pasada aprobó por unanimidad en lo general la Cámara de Diputados, que regresó con algunas reservas al Senado de la República, que hoy en comisiones ya fue aprobadas con esas reservas y que seguramente esta misma semana el Senado le estará aprobando, y por tanto México tendrá en las próximas semanas, si se publica rápido, su primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y quiero platicarte un poco por qué es tan importante. Empiezo con una cosa que me parece de mínima generosidad. Esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial nace de la sociedad civil, nace de colectivos, de familiares de víctimas por hechos viales que durante años han estado luchando. Y ese hecho en sí mismo me parece que es bien destacable. En un momento en donde a las organizaciones de la sociedad civil se les ha golpeado, en donde la evidencia y la ciencia se ha dejado a un lado, bueno, esta ley general nace de la sociedad civil y de hacerle caso a la evidencia, a la ciencia, a la información que se tiene. Segundo, Leonardo, debo de destacar que esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial nace de consenso. Y eso es importantísimo. A ver, nos pusimos de acuerdo. La buena política puede dar frutos aún en medio de la polarización, y creo que eso también hay que destacarlo. Y hay que destacar que hay un consenso en algo que no es inocuo, porque la ley general, que es por primera vez un marco normativo que tendrán que obedecer municipios, estados, que incluya muchos sectores, el automotriz, el autotransporte, el transporte de carga, el transporte de pasajeros, las motocicletas, la paquetería y un montón de cosas. Para poder haber llegado a un consenso, se necesitó que cada una de las partes cediera un poco a favor de los demás. ¿Qué contiene esta ley? Déjame dividirlo en dos partes, que las dos son igual de importantes. La primera, Leonardo, es un marco que permite hacer del ejercicio efectivo del derecho a la movilidad una posibilidad mucho más cercana. Y esto es bien importante porque estos derechos como de avanzada, derecho a la ciudad, al aire libre, no siempre se entienden con claridad, pero el poder moverte es sustantivo para poder ejercer otros derechos. Cómo una niña o un niño llega o no a educarse, pues tiene que ver con si puede llegar a la escuela, si esto lo puede hacer en condiciones accesibles, equitativas, si cuando hay alguna persona, un niño con una discapacidad puede o no llegar a su escuela. El moverse para ejercer otros derechos, ya hablaba de la educación, pero la salud, el trabajo, es fundamental. Bueno, esta ley crea un marco que no solo le da principios a la movilidad, sino crea un sistema nacional para la movilidad, información, un observatorio ciudadano. Segundo, todos los días en nuestro país fallecen 44 personas por hechos viales. 44 personas, en su mayoría jóvenes, que no tendrían que morir. Bueno, esta ley genera un marco mínimo de condiciones que todos los estados y municipios tendrán que llevar a cabo para mejorar la seguridad. Por ejemplo, se tendrá que hacer obligatorio el uso de cinturón de seguridad,
se tendrá que hacer obligatorio el examen teórico y práctico para entregar una licencia de manejo. Se te pondrán máximos de velocidad en calles secundarias, calles primarias. La alcoholimetría será obligatoria para todos los municipios del país. El uso del casco de seguridad en todas las motocicletas, tanto para quien maneja como para el acompañante. Un largo etcétera, querido Leonardo, que nos da una posibilidad mucho más viable de que las reglas no solo se establezcan, sino se puedan cumplir. Termino. México puede aprobar esta semana y tener publicada en las próximas semanas la ley más avanzada en esta materia en Latinoamérica y una ley realmente de avanzada a nivel mundial, querido Leonardo. Muy bien, pues Salomón, te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, querido Leonardo, te mando un gran saludo y de verdad un pequeño motivo para festejar en medio de tantas vicisitudes. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora a cambiar de argumento informativo. Interesante todo esto que nos cuenta efectivamente Salomón Chertorivsky. Viene, como le comentaba al inicio de este informativo, pues todo el debate sobre la reforma eléctrica, que de aquí a la Semana Santa pues concentrará buena parte de la discusión. Pero hay otros temas que también están generando inquietud. Uno de ellos tiene que ver también con el desempeño económico de México. Hoy salieron los indicadores cíclicos y pues nomás no, o sea, no hay esta idea de que la economía retome efectivamente en este caso, su ritmo, el ritmo que tuvo con la reapertura, ¿no? Ahora estamos ya pues en semáforo verde, en plenitud, pero no hemos conseguido volver a una dinámica económica razonable y bueno, pues a partir de las señales que hoy tenemos, no parece que las cosas cambien demasiado. ¿Qué podría cambiar? Pues yo no sé si la venta de Banamex entusiasme a muchos inversionistas externos a entrar, probablemente lo sea. Los nacionales han ya fijado su postura, algunos de ellos pues son grupos muy importantes, que esto dinamice de alguna manera la economía, pero sí en términos generales está como en una situación de calma chicha, ¿no? Subió un poquito el número de vehículos que se han vendido, también salió el dato el día de hoy y se mueven en el margen algunos indicadores, pero nada que nos lleve a pensar que en este sexenio las cosas se van a mover. Jenny Valencia, adelante. Gracias, Leonardo. Te comento que la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la venta de cada litro de gasolina magna y premium. Esto en los municipios ubicados tanto en la región fronteriza con los Estados Unidos como con Guatemala, válidos hasta el viernes 8 de abril. Comentarte que la dependencia detalló que dichos montos abarcan los estados del norte del país como son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, al igual que... ¿Se me fue Jenny? Sí, se cortó. Bueno, hoy tenemos mala suerte. Quiero decirle que hoy publicó el Financiero una encuesta de evaluación del gobierno. El presidente recupera este tema del aeropuerto y algunos puntos más. Le han dado también un retorno a los niveles de popularidad que tenía a finales del año anterior. Lo que queda absolutamente claro es que la gente aprueba al presidente, 57% es el indicador, pero cuando uno descompone los temas principales, salvo el asunto de la vacunación, que es el más alto, el resto de los factores no tienen los niveles de aprobación. O sea, volvemos al fenómeno de que el presidente le va muy bien, pero al país no tanto, incluido el rumbo que tiene. Jenny Valencia, adelante. Gracias, Leonardo. Te comentaba que también la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la OR detalló que dichos montos abarcan los estados del norte del país como son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, al igual que aquellas entidades ubicadas al sur de México, tales como Campeche, Chiapas y Tabasco. Comentarte que los municipios de Tijuana y playas de Rosarito del estado de Baja California se han quedado sin el estímulo fiscal, pues en el acuerdo el monto de subsidio ayer
aplicable a los combustibles es de 0 pesos, por lo que los automovilistas pues deberán pagar la totalidad del impuesto, en tanto que también en municipios de Tecate, Mexicali, del estado de Baja California, el subsidio es de apenas unos cuantos centavos, al variar de 2 a 60 centavos por cada litro. Y solo comentarte que este acuerdo que publicaron de manera vespertina la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día de mañana, martes 5 de abril. Es el reporte sobre este tema actualizado en relación al decreto y los estímulos aplicados tanto en el sur como en el norte de la República, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Voy ahora contigo, Eduardo Borges. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa el día de hoy? Mira, estamos a unos días, ¿no?, de este ejercicio para que se haya llamado de revocación de mandato, y sin ánimo de ponerme muy intelectual, Leonardo, me hacía 2 preguntas que vale la pena, creo que, compartir con el auditorio, en buena medida porque están en varias de las sobremesas. La primera pregunta es, ¿qué información necesita el ciudadano para poder participar, independientemente de la manera en la que lo haga, y tomar una posición sobre pues si continuar o no con un mandato? Y la verdad es que creo que, aunque tenemos muchas cosas que se discuten, muchos temas que se plantean, que la información, Leonardo, no está en un formato que le resulte fácil de acceder y de digerir al ciudadano. Tenemos muchos espectaculares, Leonardo, lo cual es propaganda, ¿no? Pero no tenemos información dura, confiable sobre lo que ha sido la gestión pública para poder hacer una valoración como ciudadanos. Entonces, primera reflexión, yo creo que estos ejercicios serán de mayor utilidad si están acompañados de lo que dicta la Constitución, que es que para poder participar en la vida pública y en estos modelos se necesita forma informada, ¿no? La leyenda constitucional dice un voto libre porque no hay coerción, e informado, y creo que no nos hemos hecho cargo del tema de información. Y la segunda reflexión que hago es que es importante, bueno, sí, discutir la revocación de mandato. Creo que se ha dicho ya mucho, esto debería de ser a petición de la soberanía, a petición de la sociedad, y no a petición del gobierno. Los ciudadanos son los que tenían un derecho, ¿no?, de poder activar estos mecanismos, no el gobierno. Pero me queda también la duda, y creo que tendremos que platicar mucho después del 11 de abril, ¿cuál es el mandato, Leonardo, no? Porque pues un candidato que presenta una plataforma de gobierno que pocos leemos, hay que decirlo con sinceridad, y que recibe el mayor número de votos, que no necesariamente una amplia mayoría de votos, el mayor número de votos en una elección, pues no me queda tan claro cuál es el mandato. Si es que le aprobamos el programa de gobierno en todos sus términos, esa plataforma electoral, o si el mandato es otro, ¿no? Yo creo que de cara al futuro de nuestra democracia también tendremos que discutir mejor cuál es el mandato. Tenemos elecciones el 6 de junio, Leonardo, tú has dado cuenta del proceso electoral que ya está en marcha, y a mí no me queda claro que ninguno de los 2 temas esté resuelto en nuestra democracia. Ni la información necesaria para poder cumplir con la promesa de un voto libre e informado, ni tampoco la claridad de cómo se construye el mandato. Creo que va a ser muy difícil hablar de revocación de mandato, independientemente del resultado del 10 de abril. Va a ser muy difícil hablar de revocación de mandato si no entendemos cabalmente, Leonardo, cuál es el mandato que le dio la sociedad a sus gobernantes o a sus representantes. En fin, a lo mejor son discusiones académicas, Leonardo, pero algún día tendrían que ser parte de la vida y todas ellas No, son todas ellas de gran interés. A mí lo que no me queda del todo, o sea, no me queda claro, hace un ratito platicaba con Krause, me decía, oye, llevamos 90 años que los presidentes terminan su sexenio y eso ha sido un elemento positivo para darle estabilidad política a México. ¿A qué viene empezar a cuestionar esto a estas alturas con mecanismos que no quedan claros? Pero lo que salga de las urnas, yo no sé si van a votar 10, 15 u 8 millones, finalmente parece ser una campaña inducida del Estado para que el presidente se quede.
lo cual desde un principio, desde el 2018 estaba ahí. ¿Te parece que altera la conversación pública institucional el que el presidente tenga una especie como de refuerzo de su permanencia en Palacio? Y qué interesante que lo plantees así como el boost, ¿no? Me parece que sí mete ruido, porque primero porque en el origen no está la preocupación de la comunidad sobre si debe de continuar o no con su mandato gubernamental. Creo que hay un problema de origen, pero también creo que confunde en muchos casos sobre dos cosas bien importantes. Primero, la figura de las consultas, que yo creo que es una figura muy noble de la democracia participativa y que si no sale bien, se deteriora, se deprecia, ¿no? Se vuelve irrelevante, pero también le mete ruido en un año que hay elecciones en 6 estados, bueno, más porque también hay elecciones extraordinarias en Chiapas y otros lugares. Me parece que mete ruido y que abre una conversación, qué bueno lo que planteaste hace un momento, que en realidad pues estaba resuelta, ¿no? El periodo de gobierno es de 6 años, a la mitad del periodo de gobierno hay una elección, donde hay una señal muy clara del electorado sobre la continuidad o sobre cambios que quiere hacer, y le agrega un componente que ni beneficia a la democracia participativa, porque hay muchas dudas y enorme controversia alrededor del tema. Hay personas que incluso han dicho que no se puede utilizar la consulta. No, perdón, claro que se puede, pero se puede hacer bien. Y la otra es que sí mete ruido, Leonardo. Yo también creo que confunde a un elector y confunde una discusión de fondo sobre el futuro de la democracia participativa y directa. Y a mí 2 cuestiones sobre cultura de la legalidad que me parece que estamos perdiendo. Uno, el efecto demostrativo de que se puede violar la Constitución cada que el presidente lo decida, que el secretario de Gobernación y todo el aparato hagan decir, aquí no importa, lo hacemos. Y su corolario, que es esta cultura del antagonismo. Si la ley está mal hecha, tú no le das caso. Tú tienes derecho a decir que el agente de tránsito o el fiscal o el que determina los usos de suelo es un ladrón, un tarado o lo que tú quieras, y eso yo creo que es deleterio para la convivencia, y además en este caso arropado, prohijado, Eduardo, desde el gobierno. Sí, no quiero incurrir en la sociología, Leonardo, porque no es ni mi disciplina ni es algo que conozca, pero dime si tú no tienes la percepción de que a raíz de muchas de estas cosas empiezan a verse, por ejemplo, muchas licencias o muchos excesos en el reglamento de tránsito, ¿no? La gente dice, este semáforo no me importa, no es para mí. O sea, sí creo que tiene un efecto demostrativo muy peligroso, ¿no? Porque todos podemos hacer esa interpretación de solo cumplir las leyes que nos convienen. No es que sea difícil hacerlo, ¿no? Lo difícil es, cuando ves mal gobierno, pagar impuestos, Leonardo, ¿no? Eso es difícil, pero lo hago, ¿no? Entonces, creo que sí siento un precedente para la cultura de legalidad. Y el ninguneo a las instituciones. Usted que me está regulando, a mí me importa un pepino todo lo que usted diga, y así va con todo, ¿no? Eso es lo que creo que Leonardo, es finalmente además muy preocupante. Sí, además el tono, sí la violo y qué. Que se dice, ¿no? Sí. Oye, además sí la violo y qué, y además los que me dicen que la violo ya se van a ir. Entonces tú dices, bueno, pues bendito sea Dios, haga usted lo que quiera. Oye, a ver si la semana próxima o en los próximos días platicamos de cómo ves el futuro del INAI, ¿no? Tienen pendiente ahí 2 nombramientos, y luego está el otro asunto ahí del IFT, que también y COFESE, que merece tu lectura, mi querido doctor. Lamentable ahora nos comió el tiempo. Eduardo, te mando un gran abrazo. Lo haremos muy pronto, con muchísimo gusto, Leonardo, y que sea buena semana. Lo mismo el director general de Transparencia Mexicana, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.